Vamos. Muchas gracias, Elia. Estoy como, aún no encajo con esta tecnología, así que me tienen paciencia. Como les adelantaba un poco, yo les voy a hacer una introducción justamente de lo que tú estabas hablando, de como la identidad de género, y también como contrastando un poco que este vendría a ser como un modelo más bien occidental, ¿no? Este modelo binario de género, voy a hablar de algunas sociedades no occidentales, digamos, que tienen modelos que no son binarios necesariamente, pero para eso partir también como desde terminología bien básica, ¿no es cierto? Acá yo me imagino que la gente que escucha no necesariamente tiene por qué saber un montón de términos que justamente en la academia usamos mucho, y que nos muestra como gente soberbia y muy desconectada, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo muchos de nosotros venimos del mundo de la sociedad civil, entonces estamos un poco más conectados que el resto de los académicos, digamos. Primero, bueno, comentar que la identidad de género se trata como de una experiencia subjetiva que un individuo tiene sobre su propio género, ¿no es cierto? Es la sensación intrínseca entonces de ser hombre o ser mujer. Es cómo me siento yo, me siento hombre o me siento mujer. Cómo me siento, si pertenezco a un género o a otro, ¿no es cierto? Y esta percepción puede coincidir o no con los rasgos y las características sexuales de un sujeto, ¿ya? Cuando las características sexuales, ¿no? La posesión de pene o vagina, coinciden con el género que se considera socialmente como adecuado, como, ¿cómo te digo? Como que encaja, ¿no es cierto? Como que adecuado, esa persona se considera o se le llama cisgénero, y cuando no, a esas personas se les denomina sujetos, individuos, personas trans. Las personas trans entonces son personas, como decía, que no se identifican con algunos o con todos los aspectos del género que les han sido asignados culturalmente a su sexo biológico, ¿ya? Y justamente subrayo el cultural, porque al ser esas asignaciones culturales, estas van cambiando según la época o según el lugar en el que nos encontremos, ¿ya? Y un ejemplo de esto, así como súper básico, yo siempre lo uso en las clases, que le encanta a los estudiantes saber esto, es que, por ejemplo, en el siglo XVI, los tacones, ¿no es cierto?, eran un accesorio que era exclusivo de uso de hombres, ¿ya? Fueron un accesorio que originalmente fue creado en Oriente para montar a caballo, ¿no es cierto?, y que se importó a la aristocracia europea con el fin de incrementar una apariencia supuestamente viril, ¿no es cierto?, una masculinidad que solo se podía alcanzar usando zapato tacón, ¿no es cierto? Yo no sé en qué minuto de la historia dio este vuelco y las mujeres se apropiaron de este accesorio. Pero otro ejemplo de esto también es súper claro en las pinturas impresionistas, ¿no es cierto?, como del siglo XVIII, en donde los bebés siempre se retrataban como en ropajes de color celeste y los hombres en ropajes de color rosa y las niñas en ropas de color celeste, ¿no es cierto? Y los pintores en ese tiempo decían que había un matiz visualmente menos violento asignado a esos colores para cada género. Entonces luego esas cosas culturalmente van dando vuelcos, ¿no es cierto? Eh, y bueno, dentro de las identidades trans también, como para hacer una especie de pauta para que la gente más o menos esté clara, porque hay gente que todavía no lo tiene claro, están, bueno, las personas transgénero, que son las personas que se identifican con el otro género, ¿no es cierto?, distinto al que se le atribuye a su fenotipo sexual. Luego están los transexuales, que son personas que se identifican con el otro género y que desean modificar o ya han modificado su cuerpo con el fin de adquirir un aspecto del fenotipo sexual contrario al asignado, ¿no es cierto? Y esta modificación se puede llevar a cabo mediante el uso de terapias hormonales, mediante métodos quirúrgicos de reasignación de sexo o terapias combinadas, que son hormonas y quirúrgicos, ¿no es cierto? Pero luego están estas identidades que se les llama queer o tercer género, que son identidades de género de la gente, de las personas que no se sienten acogidas por las categorías sustentadas por el modelo binario de género, ¿ya? Vale decir, estas categorías de hombre o de mujer, masculino o femenino. Hay gente que está como en el intersticio, diríamos, ¿no? Entonces, un poco también para esclarecer esto del binario de género, que mucha gente como que le suena o se usa mucho y no está bien claro. El binario de género, bueno, es un sistema de clasificación de sexo y género, ¿no es cierto?,
que establece que exclusivamente hay dos categorías, que son el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino, ¿no? En este sentido, se asume por defecto que tanto hombre como mujer, el sexo, digamos, se encuentra alineado con el género, que es lo masculino y lo femenino, sin dar espacio a las figuras que, como decía, están como en este intersticio de sexo o género en dichas categorizaciones, y se excluye, por ejemplo, por defecto, a las personas intersexuales, es decir, a las personas con características genéticas y fenotípicas que son propias tanto del hombre como de la mujer en grados variables. Esto que se llama los hermafroditas antes, ¿no es cierto? Y bueno, una de las primeras teóricas que rechaza este paradigma instalado por el modelo binario de género es la filósofa norteamericana, y aquí le tenemos mucho cariño, me imagino todos, Judith Butler. Y bueno, ella en su texto del año 1990, que para mí es como bien piedra angular, digamos, que es el género en disputa, establece que este modelo binario de género es completamente excluyente de las personas, ¿no es cierto? Para ella, en el fondo, lo que plantea allí es que solo se puede ser hombre o solo se puede ser mujer, y esta división se basaría en un paradigma hegemónico que estipula que el sexo con el que una persona nace determina el género, ¿no es cierto? Sería entonces que si naces hombre, tu género es masculino necesariamente, y que si naces mujer, tu género es femenino. Su gran crítica, y la gran crítica que luego nos sumamos todos con mucha humildad, es que en el fondo el género de las personas estaría determinado por el sexo con el que nacen, y esto se sustentaría en un modelo que sería del todo como biologicista o incluso genitalicista, si uno quiere, ¿no es cierto? Bueno, Butler intenta romper con estas concepciones binarias, ¿no es cierto?, puesto que están fundamentadas en un discurso que ella llama heterocentrado, ¿ya? La heteronorma, que es esto que en el fondo nosotros nacemos y somos criados en un binario de género que nos heteronormaliza, ¿no? Y que ha moldeado nuestra realidad sociocultural, que no necesariamente son las categorías que mejor se adaptan a nuestra realidad, o al menos no se adaptarían a todas las realidades culturales, y eso es claro, ¿no es cierto? Para esto, ella plantea que el género es performativo, es decir, que son realidades que se producen a través del comportamiento y del discurso, y que por repetición se van estableciendo, que es lo mismo, por ejemplo, y retrocedo un poco, el ejemplo de que los tacos son de mujer, ¿no es cierto? Eso por repetición nomás. Y en este sentido, el género sería cambiante y varía de acuerdo al contexto y de la época en que nos encontramos. Por lo tanto, el género no sería universal, y esa frase es clave, ¿no es cierto? Para ejemplificar, las expresiones de género incluso en nuestro país son súper distintas a lo que eran hace 20 o 30 años atrás, o incluso un poco más, 50, sin ir mucho más lejos. O yo siempre les hago cuestionarse, por ejemplo, a mis estudiantes, que, por ejemplo, en la época de las abuelitas, ¿no es cierto?, era difícil que una abuelita de nosotros fuese profesional, ¿no es cierto? No era lo usual. Hay casos, sin duda, pero no era la norma, digamos, ¿no es cierto? Entonces las normas de género van cambiando. Ahora ya tenemos, qué sé yo, una selección de mujeres que va al mundial, mejor que la de los hombres ranqueada incluso. Entonces las expresiones de género van cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, otro texto que es bien importante en este sentido, como para seguir como con este relato, es la epistemología del closet de Eve Kosofsky-Sedgwick, ¿no es cierto?, que en este texto ella establece que hay una dicotomía hombre-mujer, homo-heterosexual, ¿no es cierto?, como en la misma línea, y que para ella resulta realmente muy simplista, ¿ya?, y plantea que estaría esta sexualidad queer también, que formaría un tercer género que se contrapondría a este binario que ha creado la sociedad y que no comprende estos matices, ¿no es cierto? Este modelo de la mujer masculina, del hombre femenino, ¿no es cierto? Pero que también es bien subjetivo, porque ¿qué es lo masculino? No sé, ¿cierto? Entonces, bueno, y también bueno, referirme al término queer, ¿no es cierto?, que ya lo he usado un par de veces y no he explicado mucho lo que es, que esto que también se denomina un tercer género, y tiene varias acepciones o connotaciones que inicialmente fueron bien negativas, ¿no es cierto? Queer era un insulto, claramente, lo sigue siendo en algunas partes, y está como, se le atribuye a todo lo raro, a lo extraño, a lo torcido,
pero también como tiene un sentido que habla de aquello que lo que desestabiliza, ¿no es cierto? Lo que perturba, lo que molesta, jode. Y en ese sentido como que se le ha ido resignificando, ¿no es cierto? Porque lo que molesta y lo que perturba y jode no necesariamente es malo. Entonces, como decía, bueno, se ha ido resignificando y se intenta dar cuenta a través de este término que hay, qué sé yo, personalidades o sentires de naturaleza, de una naturaleza que se podría denominar subversiva, transgresora, de los sujetos que no se identifican por completo con estas categorías propuestas por el binario occidental y que son bastante castrantes en varias culturas, ¿no es cierto? Incluida acá. Entonces, como digo, claro, este es un binario de género occidental, insisto sobre esa idea, porque fuera de Occidente hay personas que no se consideran a sí mismos pertenecientes ni a un género masculino ni a un género femenino, ya sea en su rol, que son estas expresiones atribuidas al género, en su identidad o en la relativa a su orientación sexual o sexo, ¿no es cierto? En algunas culturas no occidentales existen diversos estados intermedios entre lo masculino y lo femenino, en que se puede ser ambos, en que se puede ser ninguno de ellos, estar en un tránsito permanente, ¿ya? Entre este binario, o sencillamente ser parte de una categoría del todo nueva que es independiente de lo femenino y lo masculino, ¿no es cierto? Sociedades en las que no se ha, no sé, no ha quedado una tremenda embarrada por el reconocimiento de estas personas, ¿no es cierto? Son, qué sé yo, sociedades que esto lo tienen incorporado hace mucho, mucho tiempo. Un ejemplo de esto está la tribu de los Hijra en India, ¿no es cierto?, que son sujetos que visten ropa de mujer, se refieren a sí mismos en términos femeninos, pero no se consideran ni hombres ni mujeres, ¿no es cierto?, y que, bueno, solían intervenirse quirúrgicamente hasta la invasión británica que les prohibió esto, y que además igual dentro de todo esta prohibición fue relativamente buena, porque también había una tasa de mortalidad bien alta por sepsis, ¿no es cierto? Y bueno, pero los hijras siguen existiendo hace cientos o miles de años y qué sé yo, incluso en el año 2005 ya se le da pleno reconocimiento a ellos como un tercer género, ¿no es cierto? Y el pasaporte indio a partir del año 2005 incorpora esta categoría de hijra como, además de hombre-mujer, ¿no es cierto? Están también los fa'afafine en Samoa, que es muy bonito porque la etimología de la palabra es fa'a, que es en la forma de, y fafine es mujer, ¿no es cierto? Entonces este es un tercer género que está plenamente reconocido en Samoa, que también se desarrollan en cualquier aspecto o ámbito de la sociedad samoana. Sin embargo, claro, la mayoría de ellos está como dedicado a las labores domésticas, ¿no es cierto? Que, bueno, también hay, bueno, pero ese ya otro rollo. Y bueno, también hay otro ejemplo que son los Katoei en Tailandia, que, bueno, que la mitad de ellos se considera mujer y hay otro porcentaje que es bien grande que se consideran como una categoría independiente que se dicen a ellos que se llaman Sao Prophet Song, que es como, también es bien bonito eso porque significa segundo tipo de mujer, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y en Tailandia, Samoa, India, la sociedad sigue existiendo, no se ha, no sé, no se ha acabado, no quedan tremendas embarradas por el reconocimiento de ellos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como también yendo un poco más atrás, incluso hay registros de individuos trans en prácticamente todas las culturas a lo largo de todos los tiempos, ¿no es cierto? Un ejemplo que es bien claro que es Hermafrodito, ¿no es cierto? Que es el hijo de Hermes y Afrodita, que es un joven que fue poseído por el espíritu de Salmácide, que es un espíritu femenino que vive en un lago, qué sé yo, y que cuando este joven hermafrodito hermoso que era se va a bañar al lago y Salmácide se prenda de este hombre, qué sé yo, no lo quiere soltar, se quiere apoderar de él, y decide que no se va a separar nunca más de este hombre, ¿no es cierto? Entonces le reza a los dioses, qué sé yo, y se fusiona en hermafrodito, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí la palabra hermafrodita, que es como un sujeto con los dos sexos en una sola persona. Y otro ejemplo también de la mitología griega está la figura de la diosa Castalia, ¿no es cierto?, que era quien accedía, en el fondo esta era una diosa a la que recurrían todos los hombres que eran
trans, considerados trans, ¿ya? La diosa Castalia, en el fondo, era quien accedía a los deseos de las almas femeninas encerradas en cuerpos masculinos, o sea, era como una terapeuta trans en Grecia, ¿ya? Y bueno, en este registro de población trans es posible encontrar que en algunas sociedades han formado parte de las mismas sin ninguna barrera, en otros han sido considerados sujetos especiales, siendo venerados como tal, como por ejemplo los inuit en el Ártico, ¿ya? Pero en otras sociedades, que es un caso que nos parece lamentablemente más familiar, han sido marginalizados y han sido rechazados históricamente, ¿no es cierto? En Occidente se ha recurrido a la conformación de un trastorno, como bien tú decías antes, para clasificar a las personas que no se identifican con el binario de género, trastorno conocido como la disforia de género, ¿ya? Que refiere a una condición en la cual el individuo siente que su identidad de género, que es la pertenencia a lo femenino o lo masculino, discrepa de su sexo biológico genital, que es el ser hombre o ser mujer de acuerdo a lo genital, ¿no es cierto? Y bueno, la disforia de género fue un término acuñado por el psicólogo neozelandés John Money en 1973. Luego esa categorización fue adoptada por el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, ¿no es cierto? Y también en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, si bien aún está consignado en ambos manuales, la OMS ya lo descartó como trastorno psiquiátrico para la edición 2019, que es el CIE-11, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, estamos esperando a ver, que se supone que ya no debería figurar, ¿no es cierto? Así que vamos a ver. Y bueno, la disforia también, yo estuve estudiando un poco antes esto, como me encanta la etimología de las palabras, yo la busco bastante y se las voy diciendo. La disforia proviene etimológicamente de disforos, ¿no es cierto? Dis, que es malestar o emoción desagradable, y foros, que es como llevar algo, una carga, ¿no es cierto? Que es el antónimo de la euforia. Entonces, bueno, es bonito, sí, bonita palabra. Bueno, desde el año 2007 existe una campaña contra la patologización de la población trans, que establecieron un día, que es el 21 de octubre, como el Día Internacional de la Acción por la Despatologización Trans, cuyo objetivo es eliminar de los catálogos diagnósticos la disforia de género, pero también, porque esto ya se está logrando, luchar por los derechos plenos de las personas trans, ¿no es cierto? Y bueno, para ir finalizando mi presentación, ¿por qué? ¿Por qué es importante legislar la identidad de género? Cuando hay mucha gente que dice que en realidad si son tan pocos, que para qué, que hay temas más importantes, que son más masivos, y en realidad, bueno, estamos todos claros que no, ya hemos visto muchos ejemplos en que aunque sea que haya un caso, una persona no tiene que tener derechos diferentes o no tenerlo, ¿ya? Entonces, y en esto, bueno, yo cito a un activista que es bien conocido acá en Chile, un activista trans que se llama Andrés Rivera, establece que la falta de reconocimiento de la identidad de género de una persona constituye en sí misma una violación a los derechos humanos fundamentales. Pero también la ausencia de marcos legales de protección genera una serie de violaciones a los derechos conexas, ¿no es cierto? Como serían los tratos inhumanos y degradantes, la negación del empleo, que eso es una cuestión que vemos todos los días, la imposibilidad o la dificultad tremenda de conseguir vivienda, salud y otros protegidos por el derecho internacional, ¿no es cierto? Entonces, la ausencia de legislación, asimismo, resulta en impunidad. Por tanto, la perpetuación y la reproducción de actos vejatorios y de violaciones a los derechos de la población trans, por lo que es imperativo contar con una legislación que se adecue a los estándares internacionales en esta materia. Y bueno, vamos de a poco avanzando, pero yo creo que necesitamos ponerle pie en el acelerador a esto, ¿no es cierto? Eso es. Muchas gracias.